Bienvenidos a Simulación Ferroviaria. En el vídeo de hoy os traigo Train Sim World 4 y vamos a ver una nueva función que viene. Le tenemos que dar a los trenes, elegir ruta, vamos a elegir la ruta de Austria y nos viene, como siempre, horarios, escenarios, formación y aquí viene lo nuevo, movimiento libre, que nos va a permitir poner la locomotora a tren donde queramos, la estación que queramos y hacer lo que queramos. Vamos a verlo, movimiento libre. Aquí vemos toda la ruta representada y nos vamos a venir, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Este ramal va a Suiza, ¿vale? Esto es Austria y este va a dirección Suiza. Nos vamos a poner en esta estación, en Wolfurt, que tiene una clasificación y vamos a sacar un mercante que va de destino Suiza. Pero cuando llegue a esta estación vamos a hacer una clasificación de vagones para que veáis más o menos cómo funciona. La hora la podemos cambiar pues a las 11, la meteorología dinámica para que vaya cambiando, despejado, vamos a poner nublado, nubarrones, vale, a jugar. Y ahora cuando cargue simplemente tenemos que ir a la vía donde queremos iniciar y le damos al tabulador para elegir la composición. Estamos ya en la estación principal, así que como la clasificación está al otro lado, nos vamos hacia la clasificación. Puede ser que el tren sea muy largo y no entre, vamos a hacer una prueba. Le damos a tabulador, aparecer nuevo tren y por ejemplo vamos a hacer una cosa. Estos son los trenes que ya vienen predefinidos, por así decirlo, en el juego. Pero nosotros vamos a querer cambiarle la locomotora para hacerlo como nosotros queremos. Por ejemplo, la 185.2 y que lleve portaautos, no, unos Havins, 10 Havins, que no es muy largo. Aparecer. Entonces, si lo ponemos hacia esta dirección, la locomotora iría en dirección contraria a donde queremos. Así que damos la vuelta. Y aquí veis que nos pone en rojo porque no libra por cola. Simplemente pues tenéis que ir tirando hacia atrás hasta que se ponga en verde. Y cuando se ponga en verde es que ya te libra la composición dentro de la clasificación. Aquí está. Le damos a la X. Y voilà. Aquí la tenemos. Como no queremos una locomotora de la DB alemana, queremos una austríaca, lo que hacemos es desenganchar, tabulador, eliminar. Y se fue. Ahora le damos tabulador, aparecer nuevo tren y elegimos lo que queramos. Le podemos dar por filtro y tren eléctrico. Como le queremos poner la Vectron, pues buscamos la Vectron, está aquí. Estas son las libreas oficiales y estas las que me he descargado yo. Vamos a poner, por ejemplo, la de Austria. Pulsamos la X. Aquí la tenemos. Vamos a subirnos. Bueno, vamos a hacer topes por esta cabina y luego nos cambiamos. Tomamos asiento. Desenclavamos cabina, activamos panel de freno, le damos a inversor, cogemos el control de freno aflojado y nos vamos a poner en la vista para ver cómo se hacen los topes. Le damos un puntito de tracción. Y cuando esté a punto, traccionamos más. Ahí está. Hacemos topes. Ahí está comprimido, así que pasamos a enganchar la composición. Y frenamos el tren. Quitamos el control del freno neumático. Desenclavamos la cabina. Y dejamos aflojado. Vámonos para la cabina de salida.
Tomamos asiento. Volvemos a tomar cabina. Activamos panel de freno. Inversor hacia adelante. Por cola tenemos el tren dispuesto. Deberíamos hacer la prueba de freno, pero como el juego no tiene absolutamente nada para hacerlo, pues no podemos hacer la verificación de acoplamiento. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos al menú del mapa, clicamos sobre la locomotora y le decimos que queremos configurar una ruta. Y ahora nos vamos hacia donde queremos ir. Este es el ramal donde vamos a entrar y esta es la estación. Esta estación tiene una vía con topera, que es esta, y vamos a estacionarnos aquí para coger un trato de maniobras y encabezar por el otro lado la composición para clasificar. Confirmamos. Ya está confirmado. Ya tenemos abierto. Vamos a ver el régimen de frenado. Tenemos PZB modo M y posición P de régimen de freno. ¿Es correcto? Pues nada. Aflojamos el freno del tren. Freno de locomotora. Esperamos que afloje toda la composición. Y le vamos a ir dando un poquito de tracción. Bueno, antes de eso, que se me ha olvidado, vamos a coger freno. No nos podemos ir sin activar el PZB ni el hombre muerto. Ahora sí, aflojamos el freno de locomotora y damos tracción. Ponemos luces y nos vamos. Vamos a ver cómo hace la salida la Vectron. Un buen trenaco, ¿eh? Nos vamos otra vez a la cabina. Bueno, 36, le empezamos a cortar tracción para mantener 40 km por hora, que es la velocidad que debemos mantener hasta que esté el tren fuera de la clasificación. Lo dejamos en deriva. Hombre muerto, señala autorizando el paso dentro de la clasificación y continuamos a 40. Lo que le veo malo a este modo de juego, pues que no hay trenes de inteligencia artificial, ¿no? Si tienes que hacerlo tú, tienes que poner uno por uno y tardas un montón. Estaría bien que existiese la posibilidad de que se generen solos en las vías que no están ocupadas. Buena señal de salida de la clasificación, anuncio, precaución a 40, reconocemos PZB. Reconocido, hombre muerto. Continuamos y la siguiente señal que estamos viendo es una avanzada. Ahora mismo se ve vía libre, pero nos tapa el poste de electrificación. A ver qué es. Reconocemos al paso por señal. Y mantenemos velocidad máxima hasta 40 km por hora. Cuando libre por cola, pues ya nos podemos poner a 60. Aquí ya podemos ponernos a 60. Le metemos tracción.
Señal principal nos indica velocidad máxima 60 km por hora al paso por ella. Y la señal avanzada nos dice que estará también en la misma indicación, en 60 km por hora. Aquí es donde vamos a coger ya los cambios de la bifurcación para ir destino Suiza. Indicación de la señal de salida de bifurca 60 km por hora, hombre muerto. Cuando libre por cola, velocidad máxima, que nos viene indicada aquí a 130 km por hora. Esto hace bajada, le meto un poquito de eléctrico para retener. Y nuestra velocidad máxima es de 120 km por hora. Libramos por cola, vamos a por los 120. Ahora nos viene un 110 después del apeadero, así que le vamos a ir cortando tracción. Y le metemos un poquito de freno eléctrico. Inicio el 110. Y volvemos a velocidad máxima, 120. No nos va a dar tiempo a coger los 120 porque esta ya es la avanzada. Así que le metemos el freno eléctrico. Anuncio parada, cogemos freno. Y reconocemos al paso por señal el PZB. Bueno, ya está controlado. Le vamos liberando el freno y nos vamos aproximando con todo el eléctrico metido.
Se pone justo el indicador de distancia y no veo la señal qué orden nos está dando. Así que nos vamos a ir acercando despacito. Rebase autorizado. Vamos para adentro. Pulsamos la tecla de rebase. Y ya no tenemos ninguna señal principal. La siguiente nos indica simplemente que estamos haciendo una maniobra. Así que nos vamos hasta el final, hasta la topera. Y allí desacoplamos la máquina. Metemos freno. Y por aquí está perfecto, que se termina la catenaria. Perfecto. Estacionado, vamos a cortar la composición cortada y ahora vamos a poner un tractor de maniobras en esta vía y nos vamos a encabezar por el otro lado. Salimos de la locomotora. ¿Y qué locomotora vamos a meter para hacerlo? Tiene que ser diésel, así que le damos filtro. Locomotora diésel 204 363 DBB. Pues mira, hay una libre aquí de BLS. Vamos a coger de BLS. Aquí lo tenemos. Pues nada, vamos para arriba. El botón de autorizar cabina. Y nada, vamos a darle al mapa, al 9, y le decimos que queremos configurar la ruta y nos queremos venir hasta librar la señal. Aquí. Confirmar. Hecho eso, aflojamos freno. Y nos vamos. Vamos a asomarnos.
Ahí está la locomotora que dejamos y traccionamos. Está patinando un poco, tiramos arena. Vamos a ir cogiendo freno poco a poco, que vamos lanzadetes y nos aproximamos ya a la señal que vamos a librar para coger el cambio. La que está cayendo, ¿eh? Te vas a mojar. Está patinando. Encima de los cambios no tiréis arena, que no está bien. Bueno, ya que estamos nos vamos al final. Vamos a aflojar y libramos la segunda señal, que es la que está configurada. Esta señal de aquí. Ahí hemos librado. Quietos, parados. Ponemos el inversor hacia adelante y volvemos a configurar la ruta. Quitamos ruta y configuramos ruta. Ponemos la vía donde está la composición, que es esta. Y nos vamos. Aflojamos el freno directo. Vámonos a por la composición. Como está lloviendo vamos a ir cogiendo freno con mucha antelación porque le puede patinar y nos da un buen susto. Lo hemos dejado bastante
cerquita, por no decir que ha faltado nada. Aflojamos y le damos el último toque. Presionamos topes. Acoplamiento hecho. Y nada, ahora pues simplemente podríamos configurar la ruta a la salida de la estación y continuar para ir clasificando. Vamos a dejarlo aquí para no hacerlo más largo y más o menos espero que haya quedado claro cómo funciona el modo libre. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.